Prepárate, porque lo que verás a continuación impactará tu vida. Lo jamás contado. Terrible. Y un preso no se la cogió contigo. Bueno, yo digo que cuando una persona es marcada por el Espíritu Santo y que Dios tiene un propósito con uno, no importa el lugar, no importa el lugar, Dios allí está para cuidar de sus hijos, porque... Sí. ¿En qué edad pasó eso? Eso fue una edad entre 17 y 18 años. 18. ¿Qué edad tú tienes ahora? 32. 32 años. Sí. Y ya de adulto, Henry, cuéntanos un poco. Bueno, ya de adulto... ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos preciosos hijos, una niña y un varón. Tengo mi esposa. Pero está bien, para no desesperarnos. Luego que tú sales de la cárcel, ¿qué pasa? Bueno, luego que salgo de la cárcel, me hice una promesa yo mismo. Y dije que no iba, por esa misma situación, no iba a llegar a volver a pisar ese recinto. Sí. Pero aún así no crea que no fue que no hice muchas cosas, porque terrible. Seguían los robos. Seguían los robos, una promesa porque quería salir, ¿verdad? Pero después que ya me vi afuera, dije que lo iba a hacer, pero con más cuidado. ¿Verdad? Más profesional y con menos riesgo, pero son robos como quiera. Y tanto así que volví a los vicios, seguí en los vicios, en un vicio muy bajo, ya lo que era el uso de la marihuana con el crack, que es un vicio que para muchas personas les es difícil, y incluso hay personas que dicen que eso no se deja, pero yo sí entiendo que con la ayuda de Dios, solo no, ser humano le es difícil, pero con la ayuda de Dios sí se puede lograr hacer eso. Luego ya de adulto, ¿verdad? Esa vida se vivió muy fuerte, entonces conocí lo que fue a mi Padre Celestial, Dios, a través de una persona que la quiero mucho y la estimo, ¿verdad? Mi pastor Randall Alfonseca, que se merece del Valle, cultivando para Cristo. Cultivando para Cristo, se merece todo mi respeto, ¿verdad? Y siempre, donde quiera que estoy y llego, siempre va a ser mencionado por mí, porque le agradezco demasiado, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, ¿tú te reconcilias? ¿A qué edad te reconcilias? ¿Qué tiempo tienes? Bueno, ya ahora mismo, firme en los caminos del Señor, voy para 3 años. Yo quiero que tú me cuentes un poquito de la primera vez que te reconciliaste hasta hoy. O sea, te reconciliaste, te descarriaste, te reconciliaste, te descarriaste. Cuéntame esta trayectoria. ¿Qué te hacía entrar, salir? Mira, yo fui criado, mi papá siempre fue una persona cristiana. Sí. Y siempre me llevaba a la iglesia. Eso creó algo en mí. Que siempre yo, cuando cantaban o hacían algo, me hacía recordar a mi papá. Y eso me impulsó a buscar a Dios. Y ya también en la desesperación acerca de los vicios, que iba a perder a mi familia, a mi esposa, y por miedo también a eso dije, es bueno ya darme una oportunidad, y acepté a Cristo Jesús. Pero en esa trayectoria también entonces me salí de allá. Sí, ¿qué te hizo? O sea, bueno, lo que me hizo salir fue como esa falta de compromiso para la cosa de Dios, ya que aún estando en la iglesia, seguía haciendo las cosas malas delante de Dios que no le agradan, que dentro de la iglesia. Hablamos un poco de eso, porque escuchen muy bien, señores, porque hay gente que están en la iglesia, y tienen que enfocarse un poco más. Sí, ¿Tú tienes experiencia en eso? Mira, es algo, yo a veces mismo me hacía la pregunta yo mismo y decía, pero que incluso en un momento determinado yo decía, pero ¿qué pasa con Dios? Oye, mi cuestionario era lo siguiente: ¿qué pasa con Dios? Sí. Aún sabiendo cómo yo estoy y cómo aún así Él ve y me acepta dentro de la persona, y yo veo ese amor, la persona hacia mí, pero ellos no saben el lado oscuro que yo tengo, porque yo estoy aquí, pero en realidad yo no soy cristiano. Eso era una conversación dentro de mí, que yo lo hacía, no se le expresaba a nadie, pero entre yo mismo me podía hacer ese interrogante. Wow. Y decía, pero ¿qué pasa? Y digo, bueno, yo en un momento determinado lo que voy a hacer es que me voy a salir, porque yo me siento que yo no estoy en nada aquí dentro de la congregación. Y era una persona que, pues, es algo que es bueno que la audiencia sepa, que hay personas que pueden estar activas, hacen todo dentro de la iglesia, oye, y no son cristianos. Y mire, hermano, eso es terrible. Eso es terrible. Hasta un momento determinado que Dios habla con la vida del ser humano, ¿sabías? Dios habla fuertemente. Llegó un tiempo que me salí, volví, entré, incluso volví a salir. Y aún estando así, fui líder de los jóvenes, estando así en un entra y sale, Dios quería hacer algo bueno conmigo, y aún así volví de carrera.
volví me descarrié, pero oye, es terrible ya que... Pero una batalla que tú tenías. Fuerte, porque mira qué pasaba, Benjamín y audiencia. Al consumir el vicio, yo sentía que antes de consumirlo yo no lo necesitaba. Pero después de consumirlo, entonces yo me sentía vacío y necesitaba de Dios. Entonces era en el momento en el cual yo sentía y decía, Dios mío, quítame esta nota, quítame este reflejo que yo tengo acerca de la droga y yo te voy a servir. Y al momento de que Dios trabajaba, porque yo entiendo que Dios tiene poder, trabajaba, me quitaba todo, entonces yo decía, no, espérate, ahora yo necesito volver a estar como estaba. Era una batalla muy fuerte y es algo que lo sufrían mi esposa, lo sufrían mis hijos, lo sufrían los vecinos, lo sufrían las personas que me rodeaban y yo sé que es algo que causó mucho daño.